Hola, ¿qué tal estáis llevando el marzo asiático? Espero que muy bien. La verdad que por lo que estoy viendo por Instagram, que es como, no sé, la red social en la que veo más actividad respecto al marzo asiático, veo que muy bien. Me estoy apuntando un montonazo de lecturas para el próximo año o en general en la vida. Y nada, estoy súper contenta. Yo voy a seguir comentando a través de mi Instagram y Twitter mis lecturas y pronto os traeré aquí mis impresiones de algunas de las lecturas que he estado haciendo. Pero hoy vamos a hablar de otra cosa un poco distinta, que es la fantasía. El género fantástico es mi preferido, mi género literario preferido. Puede que no lo parezca porque, no sé, este canal sobre todo ha hablado mucho de clásicos, de literatura inglesa, que es algo que también me gusta muchísimo, pero yo por la literatura fantástica siento un amor especialísimo porque fue la literatura que realmente hizo que amara a los libros. Con lo cual siempre voy a sentirme como más apegada a este género que los demás y me da muchísima pena toda la gente que lo desprecia o que no le da una oportunidad o que lo menosprecia, y de verdad que me da mucha pena y quiero engancharos, quiero que le deis una oportunidad, quiero que probéis porque hay muchísimos estilos. No quiero que penséis que la fantasía son todo dragonadas, que a ver, a mí me encantan las dragonadas, las historias con dragones, con espadas y con castillos y princesas, pero es que la fantasía es algo muchísimo más amplio. Igual que la ciencia ficción no son todo naves, pues la fantasía no son todo eso. A ver, Gabriel García Márquez escribió 100 años de soledad, que es realismo mágico, es fantasía. Y hay muchísimos estilos literarios dentro de la fantasía, hay muchísimas obras para todos los públicos. A mí me gustan muchísimo las que tienen que ver con la mitología, con las leyendas, con los retellings, bueno, pero hoy quiero hablaros de 10 libros que me parecen súper distintos. Bueno, alguno de ellos es simplemente un relato, pero bueno, para que os adentréis en la fantasía si nunca habéis probado nada. Y si lo habéis probado y no habéis leído estos libros, no sé a qué estáis esperando. Yo estoy convencida de que tiene que haber al menos uno de estos libros, tiene que ser para vosotros, seáis como seáis. Además, este vídeo, si lleváis conmigo desde los inicios, ya lo habréis visto porque pues cuando empecé en el canal, hice un vídeo de cómo empezar con la literatura fantástica. Fue uno de esos vídeos que borré porque había puesto música que tenía copyright y no me atreví a dejarlo en el canal. Os dije que iría haciendo estos vídeos, volviendo a hacerlos, y mirad, 80 años después, aquí lo tenemos. Espero que os guste de verdad. Y el primer libro que os quiero recomendar es en realidad un relato, es El Zoo de Papel, de Ken Liu. Este libro es el último que he leído, lo terminé hace un par de días y me ha gustado muchísimo. Son un conjunto de relatos, todos muy diferentes entre sí, hay de fantasía y de ciencia ficción, muchos estilos, hay algunos más relacionados con el pasado histórico de China. El autor es chino pero migró a Estados Unidos cuando era un niño, con lo cual tiene esa mezcla de sus historias tan de mezcla de Oriente y Occidente que tanto me gustan a mí. Y quería recomendaros El Zoo de Papel porque realmente es uno de mis relatos preferidos de todos de los 15 que hay aquí. Es, si no mi preferido, uno de mis preferidos, y creo que es perfecto si no habéis leído nada de fantasía, que le deis una oportunidad. Es una historia que trata de un niño cuya madre es china y su padre es estadounidense. Y la madre emigra de China para casarse con su marido. Y con este niño a su hijo le hace un montón de animales de papel a los que tiene la habilidad de darle vida. Y bueno, esa es la sinopsis básica. Es un relato que va sobre la familia, sobre las raíces personales de uno mismo. Es un relato muy melancólico, muy triste, muy simbólico. Es una preciosidad, a mí me emocionó muchísimo y si tenéis oportunidad, leéroslo porque de verdad que es una historia que a mí es que me enterneció un montón y me pareció además súper original. Seguimos con otro relato, aunque ya un poquito más largo, y este es El océano al final del camino de Neil Gaiman. También los que lleváis tiempo conmigo sabréis que Neil Gaiman es uno de mis escritores favoritos, que lo amo mucho y sus libros me encantan. Y este libro lo escribió después de una etapa que llevaba escribiendo novelas como más juveniles e infantiles que a mí no me calaban tanto. Esta es una novela adulta y lo curioso es que es una novela adulta que trata sobre la infancia y está tan bien contado. Ya os digo, es un relato corto porque son 200 páginas pero de una letra gigantesca. Os lo leéis en un momento. Es un relato también lleno de simbolismos, de realidad y ficción, de no sabes qué son sueños, qué son realidades, muy al estilo de Gaiman, muy crudo a veces, muy tierno en otras ocasiones.
La historia comienza con este hombre que vuelve a su ciudad para un entierro y comienza a recordar su vida cuando tenía 7 años, su infancia, y empieza a recordar un acontecimiento que sucedió relacionado con sus vecinas y cómo todo se va desentrañando poquito a poco a lo largo de la historia. Es, ya os digo, una historia increíblemente bien narrada porque consigue con muy poco transportarte perfectamente a esos terrores de infancia y tiene ese punto justo de fantasía que no sabes hasta qué punto es fantasía, son imaginaciones del niño, qué hay de real, qué no. Creo que es una historia perfecta para empezar con la fantasía y con el propio Neil Gaiman. Tiene otras obras mejores, mayores, más complejas, pero este relato, desde luego, a mí es uno de mis preferidos, me encantó y es de los típicos que me hubiera gustado que hubiera sido una novela más larga o que tuviera una segunda parte porque sus personajes me fascinaron. Y por supuesto no puedo haber un libro en el que hable de fantasía y no hable de Juliette Marillier y su La hija del bosque, la saga de 7 aguas. De este libro ya hay un vídeo de la saga al completo y tampoco me quiero extender más porque doy mucho la chapa con este libro, demasiado, pero no lo puedo evitar. Este libro supuso para mí volver a la fantasía después de muchos años leyendo literatura clásica, inglesa, victoriana y con la literatura un poco apartada porque no encontraba nada que me gustase, me parecían todo refritos, todo lo mismo. Y este libro pues me abrió los ojos, me hizo ver que tenía que buscar más, que existía ese tipo de libros de fantasía que me gustaban, solo que tenía que buscarlos. Y gracias a Dios, porque luego conocí a gente como Ursula K. Le Guin. Pero bueno, si os gusta la literatura con tintes más de fantasía clásica, de cuentos clásicos, la mitología celta, las leyendas, las brujas, ese estilo, os va a encantar este libro. Está contado de una manera muy pausada, pero muy bucólica. Es bastante crudo en ocasiones, es literatura para adultos, repito, todo esto que los que he mencionado de momento son todos literatura para adultos, hay alguno que es infantil juvenil, pero ya os lo diré más adelante. Y en esta historia hay un romance muy emocionante y que a mí me hizo shippear mogollón a los protagonistas, algo raro en mí, que cuando pasa lo vivo muchísimo, pero me cuesta shippear a protagonistas. Es una historia muy intimista con una protagonista maravillosa que transcurre en un mundo de cuentos de hadas, que es un retelling de hecho de no sé si es un cuento de Andersen o de los hermanos Grimm. Yo no conocía el cuento, da igual, la historia es fascinante, es un viaje maravilloso y de verdad darle una oportunidad. La historia es autoconclusiva, termina, cierra por completo, aunque luego haya más libros de la saga. Podéis leer tan solo este, que de verdad para mí fue un 5 estrellazas y sigo acordándome de él como la mejor novela de Marillier y una de mis novelas preferidas. Y bueno, podría deciros que leyerais a Tolkien, que leyerais El Hobbit, que leyerais El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos fue el libro que despertó mi amor por la literatura y bueno, pues siempre lo voy a recomendar. Pero sí, en fin, entiendo que tiene como mucho peso ya las películas. La gente que no se ha metido tiene una idea preconcebida muy extraña que no tiene nada que ver con los libros, pero bueno, entiendo que cueste entrar por ellos si no habéis visto las películas ni los libros y solo habéis escuchado hablar de eso, elfos y enanos y cosas raras, cuando no hay nada más británico que Tolkien, pero bueno. Quería recomendaros un relato corto que podéis encontrar en este volumen de cuentos desde el Reino Peligroso. Hay varios que me encantan aquí, pero el que os quería recomendar es El herrero de Botón Mayor. Es un relato también muy cortito que habla de un pastelero que tiene que hacer una super tarta para una fiesta que tiene lugar cada 24 años. El caso es que el pastelero desaparece y el que hace la tarta es su aprendiz, que entre otras cosillas, otros regalos que mete en la tarta, mete una estrella mágica. Ya está, no voy a contaros nada más, pero el caso es que también es una especie de fábula, leyenda, cuento, que es infantil, pero no es infantil, que puedes encontrarle también muchas segundas lecturas. Y bueno, es un relato que me encantó, no me esperaba que me fuera a gustar tanto. Mi preferido es Hoja de Nigel, pero Hoja de Nigel no es tan fantástico, no es fantástico creo. Así que os recomiendo El herrero de Botón Mayor, que también es maravilloso, y si os da perezaca El Señor de los Anillos, cosa que es imperdonable, pero bueno, puedo entenderlo, poneros con estos relatos que os van a quitar esa idea preconcebida que tenéis de Tolkien, que no tiene nada que ver con la realidad. Y hablando de Ursula K. Le Guin, vengo a recomendaros una vez más Lavinia. Lavinia es su novela menos fantástica, menos de ciencia ficción, probablemente es la novela que tenga menos fantasía de todas las que voy a mencionar, pero quería recomendároslo precisamente por eso, porque es una obra que tiene mucho de mitología, de leyendas, de tradiciones de la Roma antes de que fuera Roma,
Tiene un poquito de ese punto onírico, pero se basa mucho en la realidad. Yo creo que es más ficción histórica que fantasía. Aún así está entre los dos puntos y me gustaría muchísimo que le dierais una oportunidad porque es una obra que a mí me encantó, ya lo sabéis, sobre todo la primera parte me pareció una pasada. Habla de Lavinia, la mujer de Eneas, y nos van relatando desde su infancia, su edad adulta, cómo conoce a Eneas, bueno, toda su historia. A mí ya os digo que la parte de su infancia y juventud es la que más disfruté. Tiene muchos detalles atmosféricos del lugar, de eso, de tradiciones, de rituales relacionados con los dioses. No hay nada que... No es que vaya a aparecer por ahí Atenea, que podría aparecer, como apareció en la Odisea, pero no, es algo mucho más sutil lo que ocurre en este libro. Si lo leéis vais a descubrir por qué amo tanto a esta autora, por lo bien que escribe, y quizá os podéis animar con su relato fantástico más famosísimo, que es Cuentos de Terramar, que por algo es tan famosísimo porque es maravilloso. Otro libro que os quería recomendar para empezar es El castillo ambulante de Diane Wynne Jones. Este es el que os digo que es más juvenil, pero no sé, tampoco me gusta limitarlo a eso, sino que, como ocurre con todos los libros buenos juveniles, pueden ser disfrutados por cualquier persona de cualquier edad. Con este libro descubrí prácticamente a Diane Wynne Jones gracias a la película del estudio Ghibli, que me encanta. Pero es que el libro me gusta más, es que el libro me descubrí a esta maravillosa autora de la que también estoy enamorada, que tiene ese punto estupendo de ironía, sarcasmo, un estilo muy británico, es muy inglesa, y la manera que tiene de escribir es que es única, es muy distinta, no sé, no se casa con nadie. Un problema que le veo a la literatura infantil juvenil reciente es que muchas veces trata de ser muy correcta, sobre todo a la infantil, y Diane Wynne Jones es todo menos correcta. Me gusta muchísimo su estilo y sobre todo la imaginación que tiene. En este caso nos lleva a conocer a Sophie, que es nuestra protagonista, que vive en un mundo imaginario muy de cuento de hadas, de princesas, de brujas, de castillos. Y el caso es que le cae una maldición que la convierte en anciana. Para acabar con esa maldición tiene que encontrar al terrorífico mago Howl, del que no se sabe nada más que es un ser tenebroso y oscuro y que vive en el castillo ambulante. Es una aventura que os va a sorprender, no es tan infantil como parece así contada, aunque tiene esa parte de fábula y de cuento de hadas que a mí me encanta. Y no sé, como siempre le pasa a esta autora, puede flojear en alguna cosa, pero los cierres siempre son perfectos y aquí cierra de manera espectacular, como siempre, todo encaja con ella. Tenía una mente esta mujer que, Dios mío. Otro libro más infantil que os tenía que recomendar es Momo, de Michael Ende. No es infantil, o sea, vale, nos lo venden como literatura infantil, pero este libro lo veo más adecuado para los adultos. Es una fábula sobre una niña que tiene que enfrentarse a los terroríficos hombres grises. Los hombres grises son estas personas que roban lo más valioso de los seres humanos, que es su tiempo. Es un libro increíblemente reflexivo, metafórico. Es un libro maravilloso, yo lo leí de niña y me impactó, me gustó muchísimo, pero es que lo he leído a lo largo de mi vida muchas veces y siempre le he encontrado algo nuevo que analizar. Tiene unos personajes inolvidables, tiene un recorrido, una historia y, bueno, la creación simplemente de los hombres grises es maravilloso. O el personaje de Casiopea, el maestro Ora, o Beppo el barrendero, es que son personajes que no se te olvidan nunca y ya os digo, es una historia muy profunda, que aunque yo siempre disfrutaré más de la historia interminable porque es una historia como más larga, más de aventuras, más pura fantasía, este creo que es un libro muy valioso y maravilloso. Y nos van quedando solo tres. Por un lado quería recomendaros Las damas de Grey's Adieu, de Susanna Clarke. Susanna Clarke es la escritora de Jonathan Strange y el señor Norrell. Me gustaría recomendaros Jonathan Strange y el señor Norrell a todo aquel que disfrute de Jane Austen, de Dickens, de la literatura inglesa así en general, porque tiene un estilo muy victoriano y muy clásico. Lo que pasa que es cierto que a mucha gente se le hace pesado, no entiendo por qué, porque a mí me enganchó y me maravilló desde el primer punto, así que quería recomendaros este librito de relatos. Es un poco difícil de encontrar, yo lo leí de la biblioteca, espero que lo encontréis porque merece muchísimo la pena. Son todos relatos bastante relacionados con ese mundo que creó en Jonathan Strange y el señor Norrell, que tiene muchísimo que ver con la tradición shakespeariana de cuentos de hadas y de ese realismo mágico maravilloso. Además está también muy fundamentado en la historia real inglesa. Aparecen personajes reales como María Estuardo, como el duque de Wellington.
Es un libro maravilloso, a mí me gustó, pero muchísimo, lo leí hace un montón de años, pero de verdad que me impactó un montón y os lo recomiendo un montonazo. Además, la autora va a sacar dentro de poco otro libro y a ver si me releo Jonathan Strange, el de señor Norrell, porque lo merece. Otro libro que no tengo aquí, que lo leí de la biblioteca, es El bosque viejo de Dino Buzzati. Esta es otra fábula que podría ser entendida como infantil, aunque también la veo más para adultos. Es un homenaje al bosque, a ese bosque milenario, mágico, a los niños, a la inocencia. Es una historia muy bucólica también, muy metafórica, con personajes mágicos maravillosos como el viento, como los diablillos que viven en el bosque. Es una historia, ya os digo, muy inocente, muy bonita y llena de interpretaciones posibles sobre todo lo que nos quiere contar. Una fábula que se publicó en los años 30 que no sé, os recomiendo muchísimo. Es un libro que me recordó mucho al Tren nocturno de la Vía Láctea. Bueno, leí después el que es el Tren nocturno de la Vía Láctea, o sea que este me recordó al otro. Pero bueno, son libros que para mí tienen mucha relación. Los dos los recomiendo mucho, así como un extra, un plus. Si os gusta uno de los dos, leeros el otro porque tienen mucho que ver. Y ya para terminar quería recomendaros un libro más de acción, porque estoy recomendando todos libros, bueno, muy de mi estilo, muy pausados y místicos. Pero no quería dejarme fuera Guardias, que es esta maravillosa novela de Terry Pratchett. Siempre recomiendo empezar por Brujerías, pero Guardias es tan buena opción como Brujerías, y empezar por Mundo Disco con estos libros puede ser muy buena opción si os gustan las historias más policíacas o detectivescas. A mí no me gustan, pero este libro me encanta. O sea, no me dan más, depende de la obra, pero es que Terry Pratchett tiene un sentido del humor, un sarcasmo, unos personajes inolvidables. Aquí tenemos a Zanahoria, que se incorpora a la Guardia de la Noche, que es como esa policía un poco desastrosa que tiene súper pocos miembros, y se van a enfrentar a un dragón que aparece mágicamente cada cierto tiempo, que nadie sabe qué hacer con él, con la ayuda de Sybil, que es una aristócrata locuela maravillosa, y personajes inolvidables, súper divertido, con acción, redonda, una historia redonda. A veces Terry Pratchett tiene ese problema que se le van algunas cosillas o se puede hacer más pesado en algún punto. Este libro para mí fue de 10, redondísimo. Y nada más, esos son los 10 libros que os quería recomendar para empezar con la fantasía. Espero que le deis una oportunidad, de verdad que no es lo que pensáis, que fantasía hay para todos los gustos y todas las opiniones. Y por favor, dejadme abajo si habéis leído estos libros, qué libros recomendáis para empezar con la literatura fantástica, si conocéis estas novelas, si tenéis pensado leerlas. Y no sé, que muchísimas gracias, que seguiremos por aquí comentando, y os digo, animaros a seguir comentando con el marzo asiático, con el hashtag marzo asiático por vuestras redes sociales, que yo seguiré leyéndolo todo. Y pues nada, muchísimas gracias por comentar, por los me gustas, por todo. Nos vemos muy pronto y adiós.